¿Cómo reconstruye uno mediante una simulación a una república con sus poderes y su constitución y todas estas cosas, cuando esa república no tiene contenido, que es la nación? Porque la nación se pulverizó, se rompieron los afectos, nos separamos todos, se fueron 8.800.000 personas. Entonces, si usted cree que puede reconstruir a Venezuela a partir de un acuerdo entre políticos, sin reconstituir primero la nación, simplemente usted no está garantizando la estabilidad y la gobernabilidad de Venezuela a mediano plazo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como todas las semanas, a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy martes 23 con una persona que ya la están viendo, que me encanta conversar con él, el doctor Asdrúbal Aguiar. Yo sé que no necesita mayor presentación porque ustedes lo conocen, pero bueno, es jurista, es político, es escritor, fue juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, gobernador del Distrito Federal, lo que se llamaba el Distrito Federal. Además fue ministro de Relaciones Interiores, fue encargado de la presidencia. La verdad es que es profesor universitario, es secretario ejecutivo de IDEA, yo no sé, y muchas otras cosas que se me iría más de la mitad del programa comentándolas. Pero sobre todo es un venezolano a carta cabal y eso es lo más importante, y un demócrata absolutamente comprometido, convencido con la libertad y con la justicia en Venezuela. Asdrúbal, un gran abrazo. Me Este encanta abrazo, conversar siempre pequeña luz. contigo. Grato estar de nuevo contigo y a la orden para lo que pida. Bueno, mira, cuando te llamé para invitarte, no sabía que había salido tu más reciente libro titulado Venezuela en la antesala de la historia. Yo te agradezco que me hayas mandado que llegó, que ya está, que por cierto ya también sé y le digo a todos ustedes que está de venta en Amazon. No me lo he leído, me acabo de enterar hoy, pero ya solo el nombre me parece tan llamativo y tan actual. Venezuela en la antesala de la historia. Vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar ahorita de lo que va a pasar en 6 días, porque para muchos este es el momento histórico más importante. Y claro, son 25 años de dictadura, 25 años de opresión, 25 años de silencio, y muchos de los que dicen eso tienen 30 años, así que por supuesto que es el momento más importante de su vida. Ha habido muchos en la historia de Venezuela, pero sin duda alguna este es un momento histórico. Entonces, yo quiero que después vamos a hablar del libro, pero mi pregunta es, ¿tú crees que de verdad haya primero, si de verdad es un momento histórico tan histórico, tan relevante, que para mí lo es? Dos, ¿tú crees que de verdad, si los venezolanos ganamos, los venezolanos, los que creemos en la democracia, en la justicia, en la libertad, la dictadura, la tiranía, lo podría reconocer? Mira, creo que la respuesta está en mi libro, Nito. A pesar de que me Qué digas, bueno. Entonces a pesar vayamos de al que me digas libro. que hablemos después del libro. Mariano Picón Sala hacía referencia a que Venezuela llegó al siglo XX en 1935. Yo te diría que Venezuela llegó al siglo XIX en 1830, después de la caída de la Primera República, la tragedia de la Ujú, guerra fratricida por la independencia y con la gestión que inicia el general José Antonio Páez en 1830. Y ujú. Venezuela estará ingresando en el siglo XXI con un retardo más o menos parecido de casi 3 décadas, como una especie de sino que tuviésemos los venezolanos. Pero para mí, parece mentira, es crucial el día de la votación. Es crucial ir a votar. Que vaya a reconocer o no el gobierno los resultados electorales, obviamente que es importante que los reconozca, pero si no los reconociese, Venezuela se deshizo de su mala historia ese día.
y lo ha venido haciendo desde el mismo momento en que ocurre un fenómeno que no entienden ni siquiera los políticos, no entienden los dueños de esos cascarones vacíos que son los partidos de franquicia, suerte de prórroga forzada de lo que fueron los partidos históricos del siglo XX venezolano y sus divisiones o fracciones a lo largo del siglo XXI. ¿Y por qué hago yo esta consideración? Porque Venezuela ha vivido momentos agonales, no agónicos, agonales, en donde la historia toma otro rumbo, otro camino. Me refiero al más reciente, 1958, eso que se conocía como el espíritu del 23 de enero. Ujú, A ese momento, Venezuela, desde inicios del siglo XX, solo se reconocía en el mundo de los cuarteles. Y a partir de 1958, la Venezuela civil y civilizada ya no se reconoce en los cuarteles, se reconoce en el mundo de los partidos y en la sociedad civil. Cuando se agota el siglo XX, viene un segundo momento agonal. Recuerdo que Ramón Velázquez me lo describía diciendo, la gente se fue a la calle, abandonó sus casas para no regresar más a sus casas. mm, Él veía los hechos del 27 de febrero, del 89, los golpes de Estado, el proceso de destitución y de salida forzada de Carlos Andrés Pérez de la presidencia, todo este sismo que vivimos hasta el momento constituyente del 89, de 1999. ¿Qué pasa? Venezuela, desde el 59 hasta el 89, pasados 30 años, se puso pantalones largos. Aquella Venezuela que solo tenía 3 universidades, en donde la gente se moría a los 57 años, que 30 años después descubriese que podía morirse a los 74, 75 años, y que tenía universidades regadas en toda la geografía del país, era un país que había madurado, se había modernizado. No entendimos ese momento histórico agonal, y lo digo, con propiedad. Voy a hacer una infidencia. ujú, Presidente Caldera dirigió junto con Acción Democrática, COPEI y el MAS la Comisión de Reforma Constitucional para darle a Venezuela una nueva constitución como producto del agotamiento del modelo de 1961. Yo le pregunté a algunos actores, estaba yo en el gobierno, sobre la urgencia de hacer aquello. Y la respuesta que me dio uno de esos líderes fue, ese favor no se lo hacemos al gobierno. Recuerdo que en esa misma circunstancia el Dios presidente mío, Gaviria, en qué ejercicio del poder en Colombia, me dice, es urgente un cambio constitucional en democracia en Venezuela. Tienen que liderizarlo. Brewer Carías plantea, recuerdo, que originalmente hablaba de constituyente, que el Congreso electo en el año 98, Nito, y esto es bueno que lo recuerden los venezolanos, porque el mito, la mitología de la mayoría chavista fue siempre un mito. Ese Congreso electo en 1998 le dio a lo que se conocía como el polo patriótico el 19% del Parlamento, el 35% estaba en manos de los partidos históricos. Y Brewer les dice, se transforman ustedes en una constituyente para reformar la constitución, darle un nuevo modelo al país y otro aire toma Venezuela. No lo quisieron hacer hasta que yo Chávez, y montado sobre esa expectativa nacional, acabó con el momento constituyente. Destruyó la savia democrática y libertaria de Venezuela para regresar a los venezolanos al mundo de los cuarteles, esos que habíamos abandonado en el año 58. Pues bien, a partir del fracaso de la experiencia última del mundo interpartidario, del gobierno parlamentario, que termina en el año 22-23, los venezolanos, de manera espontánea, decidieron ejercer su protagonismo. mm, Salen a la calle sin que los llame ningún líder político, sin que los llame ningún movimiento, sin que los llame nadie.
Y aparece ciertamente una señora, María Corina Machado, que no llega de la noche a la mañana, que tiene 20 años trillando este camino y descubre la clave de todo esto. La nación fracturada vive en el dolor. Entonces el mensaje se conjuga en términos de dolor, en términos de esperanza. El mensaje no es un mensaje partidario, no es un mensaje constitucional, no es un mensaje forjado sobre la base de las expectativas y los programas de gobierno que se le vayan a ofrecer al pueblo venezolano. El pueblo venezolano lo que pide hoy en día es sosiego, paz, libertad, serenidad. Y ese pueblo entra en una nueva fase de reconstitución de Venezuela. ¿Se reconocerán las elecciones o no? Ojalá que se reconozcan. Pero lo que sí es cierto Y es que si se puede. no, y si no, Mira, sería suicida para lo que queda del sistema que está en condiciones de moribundo. Aquí sí se hablaba de la moribunda, recuerdo en el año 99. claro, la Constitución moribunda. Moribundo, moribundo el sistema que quiso prorrogar todas las cosas no positivas, sino negativas del siglo XIX y del siglo XX y lanzarlas sobre la autopista del siglo XXI para retrasar a Venezuela 30 años más. Pues los venezolanos dijeron, los que estaban con el gobierno, los que estaban con la oposición, los que estuvieron con el chavismo, todos dijeron, señores, ya no más. Y están asumiendo el protagonismo. El que quiera gobernar en lo sucesivo va a tener que gobernar obedeciendo. ¿A quién? A esa voluntad popular. Ese es el gran cambio histórico que está viviendo Venezuela en este momento. Y así lo veo yo. Por eso lo veo con esperanza, porque como trato de ver a Venezuela en sus ciclos históricos y no en las circunstancias, Venezuela cambió definitivamente. Y ¿Y con qué una particularidad, la Venezuela de 1958, todavía atada al mundo de los cuarteles, se calaba, perdóname la expresión, quiere? al sistema de partidos políticos civiles acaudillados. Ajá. El gendarme necesario por primera vez desaparece en Venezuela. O sea, tú me estás diciendo que aquí no hay caudillo ahora. No, no, no. El que pretenda confundir, y lo quiero decir claramente, que María Corina Machado es el señor Milei de Argentina, o que María Corina Machado es el señor Chávez o es Carlos Andrés Pérez en su momento más fulgurante, o que es el señor Capriles cuando trató de ganar una elección, se equivoca. María Corina Machado interpreta a una madre que acoge al hijo adolorido y se lo lleva al regazo y trata de cuidarlo y de protegerlo. Y el hijo casi que le pide, mamá, regrésame al útero porque me pariste antes de tiempo. Quiero ver otra realidad. Y se produce ese fenómeno que los estéticos, el mundo de la filosofía lo llaman liminariedad. No existe en el diccionario. Es limen o liminar. Es una fase inédita, casi sociológica o religiosa. Entonces, esto no es mesianismo, es todo lo contrario. Los venezolanos por primera vez han decidido no tenemos más tutela sobre nosotros. Nosotros, en lo adelante, queremos responsablemente asumir nuestra libertad con responsabilidad, pero por acción propia, no por vía de una delegación que le entregamos a un tercero para que venga a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Ese cambio implica un grado de madurez que le ha costado al país mucho dolor durante 25 años. Entonces, fíjate, Pero entonces yo veo esto, o sea, este 28 es ciertamente un momento agonal, histórico en Venezuela. Ojalá no se equivoque el señor Maduro. Se lo acaba de decir Lula da Silva. Mire, los eso te presidentes iba a cuando se preguntar. les agota el tiempo tienen que irse hasta sus casas. La gran regla, Nitu, de la democracia, la gran regla también de los dictadores que entienden los códigos y los cánones del poder, es que cuando el poder se pierde,
no queda otra actitud responsable que tomar los papeles del escritorio, meterlos en el maletín e irse a la casa. Así de sencillo. Claro, lo que pasa es que eso pasa cuando son demócratas, pero cuando la persona que está en el poder, además durante 25 años, y señalada por organismos internacionales, por casos de lesa humanidad, pues dirá, yo no tengo presente, pero mucho menos tengo futuro fuera de Venezuela. Y yo voy a hacer absolutamente todo para quedarme en el poder. Yo te voy a poner un caso tonto, muy tonto, pero que bueno, yo estoy aquí en Panamá y lo vivo. En Panamá, por supuesto, a mí, a mi marido y a muchos no nos dejaron inscribir. Aquí hay una población, ponte tú, no mayor de 65.000, 70.000 venezolanos hoy en día, porque muchos se fueron. Y ponte tú que 20.000 pudiesen votar. Pongamos esa cifra, que yo creo que un poco más, pero vamos a poner 20.000. Solo permitieron que se inscribieran 500. Esa es la lista que maneja la oposición. La lista es que permitieron la inscripción de 500 y teníamos la lista de 500. De hace unas semanas para acá descubrimos que no son 500, que son 1.800. Y si tú revisas esos agregados, tienen apellidos árabes, apellidos chinos, no sabemos de dónde salieron. Pero hoy pasó otra cosa. Espérate porque lo escribí para no olvidarlo. Fíjate, le permitían a cada partido de la oposición, es decir, Un Nuevo Tiempo, MPB y la MUT, 3 testigos por cada uno, en 4 mesas que va a haber, 3 testigos, porque uno por cada partido. Bueno, eso era un total de 9 por mesa. En Panamá hay 4 mesas y se presentó ante el CNE el nombre de 36 personas como testigos. Bueno, el día viernes se envió una notificación al Comando Venezuela, aquí en Panamá, donde se le decía que estaban de los 36 aceptados 31. Bueno, está bien, pero hoy, lo que llegaron fueron 12 credenciales. Y hasta ahí. No hay más. Entonces, yo lo que quiero decirte con esto es que esto lo sé yo en Panamá, pero sé que pasa en otros lugares. Y entonces te cambian los centros de votación y te cambian a la gente. O sea, esto es un fraude continuado. Tú me dirás, la avalancha va a ser tan grande. Sí, es verdad, pero eso te da la naturaleza de lo que quieren hacer. Es decir, quieren hacernos un fraude a los venezolanos, quieren robarse la voluntad popular, porque lo que se quieren robar es la voluntad popular. Y yo me pregunto, ¿y quieren un baño de sangre, como ha anunciado Maduro? Mira, Vito, vamos a poner las cosas en su contexto. Yo, obviamente, lo que tú me dices, lo sé que eso es así, no puede ser de otra manera. Esto es un régimen este, no político, no es dictatorial. Y Las tampoco, dictaduras son mucho serias. peor, Las mucho. dictaduras, yo lo he dicho, la dictadura de Pinochet, de Videla, eso eran dictaduras serias porque eran dictaduras institucionales. Esto es despotismo puro y disolvente. Exactamente. Hasta allí. Pero también hay que revisar las experiencias históricas. Un primer mensaje para el gobierno a la luz de esto. Marco Pérez Jiménez en el año 57 fue el momento en que arreció con la represión, cuando trata de confiscar una elección que la transforma en plebiscito. Ujú. Al final de la jornada, le pasó lo que pasa en el mundo militar históricamente. Los militares son como los tiburones cuando sienten que la sangre está llegando cerca de ellos. Se mueven en esa orientación. La sangre es el poder. Los Mm. militares no acompañan a quienes pierden el poder. Y en 1958, el general Rómulo Fernández, jefe del Estado Mayor General, compadre de Marcos Pérez Jiménez, le dijo, compadre, ha llegado la hora de que nos vayamos.
Pérez Jiménez trató de decir, bueno, sacó a Pedro Estrada, sacó a Bellenilla Lanz, destituyó a su propio compadre después de nombrarlo ministro de la Defensa 24 horas después. Mm. Y al final tuvo que huir. No Y escucho, no huyó, escucho. cuando huyó, quienes recuerdan y tienen memoria de aquel momento, la euforia del pueblo en las calles linchó a los miembros de la Seguridad Nacional. Ese cuento, Asdrúbal, eh, lo narraba mi papá una y otra vez, y mi mamá la Entonces, historia. entonces saber el momento en que uno tiene regreso hacia atrás. Juan Vicente Gómez Mm, deja como presidente, lo elige el Consejo de Ministros como provisorio al ministro de la Defensa, al general López Contreras. Y el general López Contreras, con muy buen tino, le dice a la familia de Gómez, ahí está el puerto de Turiamo, mm. móntense en un barco y váyanse a Europa. Cuando salió la familia Gómez de Venezuela, el Congreso de los Gomecistas, no un Congreso de los civiles que hubiesen simplemente a través de una revolución acabado con el régimen, el mismo Congreso de los Gomecistas confiscó y expropió todos los bienes de la familia Gómez. Sí, La gente salió a la calle y es el momento en que calma y cordura el mensaje de López Contreras. Hubo sí. un muerto en la Plaza Bolívar y es el primer encuentro que tiene López Contreras con dos líderes, Jovito Villalba y Rafael Caldera. Entonces yo colijo de lo que tú me... yo- Pero voy a otro momento. es que quiero decirte algo. Colijo de lo que me quieres decir con relación sobre todo a lo de, a estos dos dictadores. Uno, Pérez Jiménez, se robó una elección en noviembre, pero 2 meses después está Ah, huyendo. así es. Ajá, o sea que no importa, o sea, lo que me quieres decir es, cuando yo te hago la pregunta, ¿va a reconocer o no va a reconocer? No importa si reconoce o no, ojalá lo haga. Y tú haz la comparación más reciente, Ajá, ok. para que la gente no se quede en la historia. Las elecciones parlamentarias del año 2015. Las Ajá, elecciones parlamentarias del año 2015, por primera vez, la oposición logra morder en el centro del poder político nacional. Dirán descuido, la dictadura, lo que sea, pero logran morder. Cuando se estaba en el momento más crítico, hubo un intento, no de todo el régimen, de una parte del régimen, ujú. de secuestrar el proceso electoral. Y al final, las Fuerzas Armadas, que sabían lo que había ocurrido, porque lo sabía no el ministro de la Defensa, lo sabían todos los soldados, todos los oficiales subalternos, todos los oficiales superiores, qué era lo que había pasado. No le quedó más remedio. Pero después la fueron rebanando. Ah, bueno, pero esa es otra historia porque esto es una historia como Netflix, por No, pero es capítulo. que nosotros no podemos dejar de ver todo, Claro, porque digamos que hay actores de aquella del 2015 que todavía están jugando y de los cuales el ciudadano responsable que se quiere hacer dueño de su libertad y está comprometido, no acepta otra traición. claro. Y a veces, No, es que ese otro detalle importante. ah, La Venezuela de 2015 era una Venezuela sedentaria que todavía reaccionaba frente a las directrices que le daba el mundo de los partidos y los dirigentes políticos. exactamente. 9 años después, esta es una Venezuela que le perdió el miedo al mundo político y al régimen. Más que el miedo, le perdió el respeto. Sí, pero en el fondo hay un hecho, pero es odiosa quizás la comparación, pero cuando se hicieron los estudios de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, Mm. Medellín era el centro más caliente y la población estaba atemorizada. Pues los narcotraficantes eran los que repartían la comida,
otorgaban las casas, daban las becas a los muchachos, etcétera, etcétera. Hasta que hubo un momento en que ellos le pusieron nombre y apellido, rostro al miedo. Mm. Y el miedo ya tiene rostro en Venezuela, con lo cual psicológicamente la población ya no le teme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un suicidio, es un suicidio intentar desconocer una voluntad popular, que al paso no es que sea una voluntad popular que está allí, que no se sabe cómo se va a comportar. Todas las tendencias, las de afuera, las de adentro, las del gobierno, la llamada oposición, lo de la unidad, lo de cualquiera, todas las tendencias saben que esto es una relación 90-10, 80-20, si usted quiere Mm. extremarlo. Hasta 70-30 en el Claro, peor frente a eso, es suicida cualquier intento de desconocimiento. Yo tengo la impresión, voy a hacer una infidencia porque la hizo en público. Ok. En el año 2015 fue la misión de los expresidentes, Yo estaba ahí, maltratado en el yo año estaba 2000. ahí, yo estaba ahí con todos. Así es, tú estabas allí, Sí, claro, me ¿ves? acuerdo como, bueno, Maltratados, desconocidos por el poder electoral, así hasta fue. que llegó un momento en que nos llaman y nos piden ir a Miraflores. Ujú. Y estando en Miraflores, los expresidentes, presidente Maduro dijo que bueno, que él creía que él podía ganar, pero que él, aun cuando no había estado de acuerdo nunca con esa tesis, él sí le había comprado a Chávez la tesis de que era preferible perder por un voto que ganar por un voto. ¿Quiénes se alzaron el día domingo? Otros. Ujú. Entonces, frente a esta realidad, y repito, esta es una Venezuela distinta, porque esta es la Venezuela que, como yo te he insistido, está viviendo un momento de resiliencia, de autonomía total, de independencia total, de protagonismo propio, no dirigido ni hipotecado a nadie. María Corina es la intérprete, pero no es que María Corina sea la dueña de esa voluntad que está allí en efervescencia. Ella es la intérprete legítima de ese proceso, porque lo entendió. Pero ese es un proceso en donde los venezolanos dijeron, mire, no más, queremos en paz cambiar las cosas. Así que Ujú. vamos a las elecciones y esperemos que ustedes, señores, reconozcan lo que es la realidad. Ahora fíjate, esto yo de verdad ni le quito ni le pongo un punto ni una coma a lo que tú estás diciendo, porque de verdad, palabras más, palabras menos, yo creo que es exactamente eso lo que está pasando en Venezuela. Yo sé que lo que te voy a preguntar es muy difícil, pero es la segunda parte de esta historia, porque ya lo escucho constantemente. La gente me dice, Nito, nosotros no aguantamos 6 meses, con Maduro se ganó el mundo, esto no se aguanta. Y cuando uno oye, por ejemplo, al señor Freddy Bernal decir que si se gana se reconocerá, porque además no van a aguantar ni un año, porque ellos tienen no sé cuántas alcaldías, no sé cuántas gobernaciones, están en todas partes. Entonces uno dice, y yo te lo pregunto porque tú eres un hombre de Estado, tú sabes perfectamente, cuando yo los oigo hablar, discúlpeme y te voy a hacer una infidencia. Cuando yo los oigo hablar, porque me lo cuentan, que si fulanito está en una comisión de enlace y sutanito está en otra comisión de enlace y que fulanito va a ser vicepresidente y sutanito va a ser ministro de tal, yo le digo, perdónenme la expresión, por favor, están todos meando fuera del perol. Entonces yo te pregunto, las dos cosas, te las junto. El país no aguanta 7 meses con un hombre derrotado, un gobierno, una tiranía, no un gobierno, una tiranía derrotada a punta de lágrimas, sudor y voto. ¿Entiendes? No lo aguanta. Y por el otro lado, como que no estamos entendiendo bien este proceso, queremos cambiar el sistema completo. Y estas cosas, estas reparticiones de partidos, ya tú me lo dijiste, esto es otra cosa. Mira, Nito, no han entendido
El siglo XIX y el siglo XX tenían sus códigos de comportamiento en cuanto al ejercicio del poder, en cuanto a al manejo y la construcción de los partidos y a la relación de los partidos con los gobiernos. Ese siglo XIX y XX se acabaron, desaparecieron. Ujú, Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente lo visualice. Cuando el señor Trump perdió las elecciones frente al señor Biden, ujú. ¿fue el producto de un conflicto entre CNN y la canal Fox? No. ¿Fue producto de una confrontación entre demócratas como partido y republicanos como partido? No. ¿Fue el producto de una confrontación entre el Washington Post y el New York Times? No. El dueño de una plataforma digital de Twitter le apagó la luz. Una plataforma desnacionalizada, deslocalizada, que no tenía nada que ver con el mundo político, simplemente le bajó la luz al Sí. señor Trump y el señor Trump desapareció de la política. Los políticos que de alguna manera creen haber entendido el mundo digital, lo que hacen es prácticas de narcisismo político, pero no se dan cuenta de que la visión de lugar y de tiempo que era propia de la política en el pasado desapareció porque hoy en día todo es virtualidad e instantaneidad. Esos son códigos de comportamiento que no tienen nada que ver con las maneras de hacer política que todavía se hacen en Venezuela para simular que el siglo XX sigue ahí presente. Por eso no entienden el fenómeno que está ocurriendo hoy en día. Por eso no entienden la interpretación que le ha dado María Corina Machado a este proceso. Y yo tengo la seguridad, con vistas al día 30, lo primero que digo es esto. Esto es como las novelas de Netflix. Hay que ir ganando espacio por espacio. Porque ha sido así. María Corina, Temporada por temporada. al proceso, de acuerdo a lo que yo logré ver, entender, que se me dijo, se me explicó, de primaria, ante la hipótesis de que no hubiese primaria, pero fue a las primarias antes de las primarias. Las Ujú. primarias trataron de abortarlas por todos los lados, no fue posible. Entonces conjugaron políticamente como en el siglo XX. Vamos a inhabilitarla, porque si la inhabilitamos, el venezolano no juega sino a ganador, no a placer, dirían los que saben de caballo. Logístico. Y resulta ser que la gente está inhabilitada. Pues vamos a votar por ella. Y ahí vimos cómo fue anudando paso tras paso Ujú. la realidad porque la entendió. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, es un periodo muy largo. Ahí habrá que ver qué ocurre en ese momento. ¿Tendrá el gobierno la inteligencia suficiente para saber que no puede vivir en un cuadro de ingobernabilidad? Más que eso, que no puede Claro, poner el país en eso, a no, la claro, nación, a no. los Es que ciudadanos. viviría, primero se va a encontrar con un problema, un cuadro de ingobernabilidad, Nito, generado porque el gobierno se queda solo, sin nadie en la Ujú. población. Segundo, porque el mundo militar, que lo conoce el gobierno muy bien, con todas las dificultades que tenga, es un mundo que tiene también 10 años mineralizado, en donde el proceso de ascenso Es hacia verdad. arriba ha sido congelado, en Mm. donde todos los soldados, oficiales subalternos y oficiales superiores sabrán qué es lo que está pasando. Y en esa circunstancia aparecerá el mundo militar como un mecanismo represor. No conocen la cultura militar. Que lo digo yo también en relación con el mundo, se lo decía una periodista, colega tuya hoy en la mañana. Decía, ¿cómo entendemos el mundo? Y yo le decía, a ustedes los periodistas los forman en la universidad para preguntar. A los diplomáticos de carrera como el mundo, los forman para no responder las preguntas de los periodistas. Así es, Entonces, ¿verdad? obviamente el comportamiento de él no es el comportamiento de un actor político tradicional. Y No. así tendremos que verlo. Entonces, eso es un proceso que tendrá que administrarse a partir del día 29 y saber cómo se va llevando. Obviamente, a partir del día 29, si el gobierno respeta los resultados, el gobierno tendrá ahí sí que pensar en su supervivencia porque está solo.
solo popularmente y solo militarmente. Yo siempre digo una frase que mi papá decía, ¿no? Tú la debes recordar, yo te la he contado. Y él decía que cuando el político moría en el corazón del pueblo, no tenía derecho a la resurrección. Así es. Y yo creo que eso le pasó a este régimen, ¿no? Porque no podemos negar que al menos la primera vez Hugo Chávez y la revolución llegaron a punta de voto, Sí, pero después fueron cometiendo tal abuso tras abuso, y yo creo que después de 25 años, eso que tú dices, sí. la sociedad llegó un momento en que dijo, ya está, además tenemos demasiadas traiciones encima. Mira, yo no niego eso, Minto, no, no niego eso, pero también hubo algo que lamentablemente los actores políticos del siglo XX, entre los cuales me encuentro yo, con un Claro, parque claro. jurásico, con un parque jurásico, que no entendieron los códigos del siglo XXI, no se dieron cuenta de que las narrativas se forjaban artificialmente. Y Exactamente. para eso servía el mundo de la globalización digital. ¿Qué ocurrió? Instalaron a partir de 1999 el mito de la mayoría invencible del chavismo. Y resulta que eso es una gran mentira. Sí, no, pero yo fíjate que No, yo te no, sí, conté, yo te dije, él ganó en el 98, yo no claro, tengo duda, claro, no, pero no. de ahí Ya para no, en adelante el tengo todas las 98. dudas. Pero el cuadro político lo mostraba el Congreso del 98. El Congreso del 98 era un congreso en donde los otros actores políticos, si tenían la voluntad de entenderse entre ellos, esta es la muestra también del quiebre de la Cuarta República, los Exacto. mismos actores políticos no se ponían de acuerdo. La minoría, que eran ellos, era una mayoría relativa, pero que no tenía posibilidad de decidir en el Congreso, secuestró el Congreso, presidencia y Cámara de Diputados. Entonces, ese es un primer hecho. Segundo hecho, el referendo revocatorio. Lo perdieron ellos. Es verdad, es verdad. Vino el segundo hecho que desencadena el referendo revocatorio y la nueva etapa y el nuevo mapa estratégico. Ir a la reforma constitucional y la pierden en el año 2007. También es verdad. Y llega el año 2015 y pierden de la manera en que perdieron. Entonces, eso sí, se creó una mitología que se compró afuera y se compró adentro. Son invencibles. Y Ajá, no pero se- se compró adentro y se compró afuera. Adentro ya sabemos que no es verdad. Afuera, tú que olfateas, tú que trabajas no, no, no. Yo creo que las declaraciones de Lula son paradigmáticas. y tú le crees a Lula. No, él es fundador del Foro de San Pablo. Por eso te pregunto. Él conoce cómo nació la experiencia. Él sabe que esa experiencia también se les prostituyó. Tanto que pasados 30 años, 89, 99, 2009, 2019, en el 19 montan el Grupo de Puebla para Exactamente. limpiarle el rostro a lo que era el socialismo del siglo XXI. Entonces, ellos vienen ahora a salvar algunos activos de una izquierda progresista que se dice dispuesta a respetar las reglas de la democracia. Entonces, el discurso de Lula hoy en día es, está bien, yo sigo siendo compañero tuyo, pero no me puedo enterrar contigo. Si tú no sabes jugar con las reglas, te quedas solo. Se lo dijo Petro también. Es que yo estoy muy impresionada porque el Foro de Sao Paulo, aparte de el único comunicado que ha dicho recientemente sobre las elecciones de Venezuela, es que Argentina estaba cometiendo injerencia en Venezuela al opinar. Bueno, ellos opinan de todas las elecciones en todas partes del Todas, mundo. en todas han participado. O sea, Exactamente. Ajá, eso es el único comunicado del Foro de Sao Paulo. Te estoy hablando del último mes y medio aquí, a esta parte. Ahora fíjate, y ya lamentablemente tenemos que ir concluyendo. Ahora, y quiero irme para otro país donde tú vives. Biden renunció, aparentemente la candidata es la señora Harris, y ese es el progresismo puro y duro sí, en los Estados Unidos. pero hay un hecho cierto, Ujú. es un hecho cierto. Así como era muy difícil que María Corina se abriese las venas y tomase a un actor político de la oposición, la unidad, y le diga, ábrase las venas para yo hacerle una transfusión de sangre. Eso no hubiera sido posible.
una vez que ocurre lo que ha ocurrido, las condiciones realmente en que se encuentra el presidente Biden, la incapacidad del propio gobierno de sostener Y su el propia atentado actividad, contra Trump. la renuncia que ocurre, en el fondo es Biden, me retiro decorosamente y que la derrota la sufra otra persona, que no me afecte en mi propia historia. Pero Mm, yo la verdad que no le veo, o sea, esto es un cambio de ciclo. Algunos, yo lamentablemente le he escuchado, hay muchos compatriotas nuestros que están eufóricos todavía con Biden, hablan de Trump y dicen que Trump se parece a Chávez. Eso es o sea, es una gran mentira. Trump mm, lo que pasa es que tiene la cultura del empresario ejerciendo el poder, que es ganar, ganar. mm. Entonces, esa es una forma de ejercer el poder. Claro, usted quiere un presidente, ¿cómo se llama? Todo atildado, como un muñequito de torta. El mundo tiene, el, el siglo XXI Yo no está quiero más en guerra. muñequitos de torta, yo no No, quiero nada no, de eso. no, el siglo XXI está en guerra, Nito. Sí, Una guerra simétrica, no una guerra convencional como la del siglo XX o el siglo XIX. Estamos en guerra. Usted necesita tener un general así es. con visiones muy firmes frente a la conducción de países como Estados Unidos. Y hay un detalle, a Trump radical, arbitrario, gritón, designó a uno de sus adversarios en el Partido Republicano como vicepresidente. Eso algo dice, algo indica. ¿Cuál es tu lectura? No, mi lectura es que lo que ocurrió durante la controversia que tuvo con Biden televisiva, sumado al intento de asesinato, Ujú. la misma renuncia del presidente Biden, ese es simplemente, o sea, cualquier elemento medianamente racional en el análisis de las tendencias políticas, claro, las elecciones se ganan y se pierden el día de las elecciones, lo decía Luis Guerra Campins, pero en las perspectivas, la victoria la tiene en las manos el señor Donald Trump, nos guste o no nos guste, pase lo que pase. Y aquí hay una gran contradicción porque la hablaba inclusive con un analista que se ocupa de los temas geopolíticos. Es que es imperdonable que Estados Unidos con Trump tuvo una conducta de retracción frente a los problemas globales. Yo le decía, esa es la gran contradicción histórica. Usted va a España y hablan mal de los americanos. Usted va a Francia, hablan mal de los americanos. Usted va a Venezuela, a Argentina, a Colombia, hablan mal de los Estados Unidos. Pero entonces cuando Estados Unidos les dice, mire, señores, me retraigo y ocúpense ustedes de sus problemas, entonces llaman irresponsables a los Estados Unidos, pues no está Eh, interviniendo. claro. Entonces, esa suerte de esquizofrenia política es totalmente inaceptable. Trump sí, Trump entendió, aquí sí debo decir, entendió algo que lo entendió, que no lo entendimos nosotros y que tenemos que admitirlo, lo entendió Fidel Castro y Lula da Silva. ¿Qué fue lo que entendieron ellos? Ajá, ¿qué fue lo que entendieron? Me tiene curiosa. Que cuando se produce el gran quiebre epocal, caída del muro de Berlín, Ajá. ingreso a la tercera y la cuarta revolución industriales, la digital y la de la inteligencia artificial, el mundo de la virtualidad acababa con los lugares son los estados. Y el mundo de la instantaneidad acababa con las constituciones, porque las constituciones son obra del tiempo, de las costumbres familiares, culturales y políticas. Entonces, en un mundo de virtualidad y de instantaneidad, se perdía eso. ¿Y cuál era la solución de ella? Está en los documentos del Foro de San Pablo. Bueno, ante la declinación del Estado, esto lo dicen los teóricos del constitucionalismo, si el Estado está declinando, hay que imaginarse unas nuevas categorías constitucionales para interpretar al siglo XXI. Hay que trabajar en esto. ¿Qué dijeron Castro y Lula en el interreño? Bueno, la única manera de sostener la unidad de la nación por falta de Estado donde está, en Venezuela, Simón Bolívar, en Cuba, Martí, en Nicaragua, Sandino, en Estados Unidos,
la génesis constitucional del pueblo americano, que es el discurso del señor Trump. Entonces, ¿qué implica esto? Que es una muy fina capacidad de entendimiento de las nuevas realidades. Obviamente uno las maneja de otra manera y otros las manejan de otra manera, pero la realidad es que ante la declinación del Estado, las sociedades necesitaban algunos elementos de articulación. Lo que pasa es que cuando se abandona también el nicho de San Pablo, porque se agota y se pasa a Puebla, ¿qué ocurre? Viene lo peor, que es la pulverización social. Ya yo no soy colombiano, yo soy parte de una tribu originaria. Pero de una tribu originaria, ¿de qué parte? No, las tribus originarias se conectan más allá de los estados. ¿Usted de qué hace parte? Bueno, hago parte de los grupos LGBT, pero bueno, los americanos, los europeos, no, no, LGBT es global, eso es Sí. universal. Entonces, frente a ese proceso de deconstrucción social, obviamente el discurso político del señor Trump, muy astuto, muy agudo, fue decir, ¿cómo hago yo para movilizar al pueblo norteamericano? Volver a las raíces de lo que fue Estados Unidos. Lo acusaron de fascista, quienes los de izquierda, Ujú. que hablaban de reencontrarnos alrededor de Simón Bolívar, de Martí o de Sandino. Entonces, eh, yo creo que Estados Unidos, yo también me digo esto, los venezolanos tenemos que tener mucho cuidado también con esto. Y esto lo digo ya por experiencia propia, no quiero entrar en profundidades. El problema de los venezolanos tenemos que resolver nosotros los venezolanos. Así es. Porque resulta ser que las veces que hemos apostado a que Estados Unidos haga la tarea por nosotros, No nos ha salido bien. nunca nos ha ido bien. Nunca. Ni en un lado ni en el otro lado. Nunca. Nunca nos ha ido bien. Entonces yo creo que esa es la primera lección que tenemos nosotros que aprender. Con ellos, Yo creo que eso ha sido una de las cosas buenas que ha pasado en estos tiempos, que se acabaron, porque la gente te dice, todavía hay quienes dicen que bueno, que la salida no es electoral, que la salida es de fuerza, y yo siempre digo lo mismo, sí, pero ¿dónde está, en cuál fuerza? ¿Quién es el que nos va a venir a rescatar? ¿Dónde están los 60 países que nos apoyan? Porque yo no quiero hablar solamente de los Estados Unidos, quiero hablar de todo. Todas esas opciones las perdimos, se acabaron, lo que tú quieras. Ahora somos nosotros solos y nuestras claro, circunstancias. es que mira, la solución de fuerza es también una suerte de ejercicio inútil, nitu. Claro. Porque una vez que se acabó el siglo XX, cambiaron también los paradigmas de la seguridad global. El ejercicio que está teniendo lugar en Ucrania, Qué desastre. estimulado por Rusia, estimulado por Irán, estimulado por China, que tenía que ver básicamente con un problema geopolítico de ellos, no tiene nada que ver con las prácticas de guerras asimétricas que se han generado con los mecanismos también de lawfare en el mundo occidental. Pero quería preguntarte, ya que me tocaste esos tres países, porque Maduro también dice que su apoyo es Rusia, Cuba, China e Irán. Sí, bueno, pero el problema está en que ellos también entienden de negocio. Ah, exacto. Y Maduro es una piedra en el zapato que les dificulta a ellos su negocio, porque me pregunto yo esto, ¿quiénes están en el territorio de Guyana haciendo inversiones petroleras? Estados Unidos, ¿no? Rusia, Rusia, China, sí. Está la el India, creo mundo que. árabe, los españoles, Exactamente. no solo los americanos. Mm. Entonces, yo soy muy optimista, Nito, porque Ya lo veo y me llena de el entusiasmo. pueblo venezolano, aquello que me decía Ramón Velázquez, dejaron las casas para irse a las calles y no vuelven más a su casa. Pasaron 25 años y ahí está el pueblo. Por primera vez el pueblo entendió que el gendarme necesario no es la solución de su problema. Y eso es enterrar casi 200 años de historia. Así es, claro. Así es. Me queda, bueno, yo me podría quedar aquí hablando horas contigo, pero lo que sí es que no te quiero comprometer para el fin de semana, que voy a estar trabajando, mi equipo, vamos a estar trabajando, porque por supuesto el domingo es un día muy importante, pero sí creo que vienen tiempos duros, difíciles,
y sí me encantaría la próxima semana volverte a tener y hacer un análisis, porque a mí me gustan los análisis más en frío que en caliente, ¿no? Mira, Eso no te significa que no diría, te llame y te pregunte cosas, ¿no? sí, pero la primera advertencia que le haría a nuestro compatriota es que yo escucho a muchos que hablan ahora de transiciones. La transición venezolana es inédita, tiene que ser venezolana. Y es una transición casi permanente, que no se Caramba. resuelve. ¿Por qué? Porque esto no es la transición chilena, que tenía una institucionalidad militar muy fuerte y un gobierno institucional de facto. Esto no es el sistema institucional argentino durante la dictadura de Pinochet. Esto no es el sistema de la caída del régimen comunista para pasar a las democracias nuevas, como las llamaron en Europa, porque el mundo comunista tenía una constitucionalidad de facto. En Venezuela, el sistema constitucional se pulverizó y la nación se hizo hilachas. No hay modelo en el planeta que uno pueda trasplantarlo para resolver el tema venezolano. Así que este es un proceso de transición difícil, complejo y de largo aliento. Pero yo sé que hay talento y además Ah, hay ganas. así es. Así que, bueno, lo Sí. vamos a hacer hecho en Venezuela. A mí me encantan esas Hecho cosas. en Venezuela. Así es. Así es. Bueno, Adrúbal, gracias de verdad, muchísimas Gracias a gracias ti, por haberme querido dado Anita. este espacio. Y bueno, ya sabes, te estoy comprometiendo para la otra, ya más en cuando hayan pasado las cosas, ver cómo va la cosa, pues. Así es. Un Un abrazo abrazo grande fuerte. para ti y con ustedes, amigos, ya saben. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego.